Hola amigos de Cuéntamelo Todo, bienvenidos a un episodio más de su podcast en donde hablamos sin tabús, sin mentiras, sin apaciguar nada, la verdad como es como va, con evidencia científica. Yo les había dicho en el episodio anterior que por ahí venía un episodio muy chévere de lo que sí, lo que no, y que iba a tener una invitada muy especial y como había copiado aquí tengo a la bella, la hermosa, todo lo hace, todo lo puede. Nati González, tienen que reconocerla del programa Hello. Y bueno, de muchas otras cosas, Nati tiene muchos años en esto. Y bueno, así, una historia así, la anécdota de cómo nos conocimos. Nati tuvo, puedo contar aquí más o menos, tuvo una. Ella se ve con mi querido, digamos, maestro, jefe, dice él que él es mi jefe. El doctor Cerotas, lo he mencionado Lo aquí amamos. anteriormente, lo amamos. Bueno, Nati, pues paciente de él y por X o Y, pues me tocó conocerla en las consultas y demás. Y bueno, hicimos así como un buen clic, exacto. Un clic. Y de ahí, pues por otras cosas laborales, terminé yendo a Hello y volvimos como a reconectar y estuvimos conversando fuera de cámara, de que conversamos y nos mandamos cositas en los direct message y ella me manda muchas cosas así que la gente inventa en cuanto a la salud íntima. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hola, ¿cómo están? De verdad, qué linda introducción, Gretel. Fascinada de estar aquí porque me parece atinado que exista alguien fuera de consulta, pero con el conocimiento que pueda contestar esas preguntitas que la verdad son Exacto. raritas. Son raritas o la gente le gusta como lo que me has enviado, porque alguien que tiene 5 millones de seguidores en Twitter, en Instagram y en TikTok lo hizo, entonces yo voy porque eso debe ser, o porque me suena que es natural, entonces todo lo natural hay que probarlo porque a veces, como estábamos diciendo, los venenos son naturales. Las plantas estas venenosas, los hongos, las cosas son naturales, pero no quiere decir necesariamente que sean buenos así a lo porque sí. Entonces, este episodio es así como que tendencias, modas y locuritas que la gente inventa, que sí y que no, porque hay ¿Y muchas qué cosas. puede ser y por qué puede ser sí o no? Y que está en veremos, ¿no? ¿Qué está en veremos? Creo que es un buen punto. Exacto. Entonces, bueno, de las cosas que hemos compartido y conversado, hay cosas que sí están aprobadas. Hay cosas Ok. que las sociedades médicas serias, el Colegio Americano de Ginecología, el British College allá en Londres, todas las sociedades se han puesto, porque en estos días hablaba yo con alguien que me decía, es que no, que dicen que para tener relaciones, para quedar embarazada, tienes que quedarte con las piernas para arriba, es que para que lleguen. Ajá, para que baje, para que baje. Y realmente me decía un colega médico, es que eso está en Cochrane, eso es una revista, una cosa científico. Yo es que sí, probablemente salió porque todo se estudia. O sea, la gente, los médicos, o sea, las sociedades se van, que vamos a ver si de verdad yo le digo a 10 pacientes, no les va a hacer daño quedarse con las patas para arriba, que se queden con los pies para arriba para ver si se embarazan, y a 10 pacientes que no se queden con los pies para arriba. Y cuando hacen el estudio se dan cuenta que no tiene significancia. Claro, en base a las probabilidades y bueno, a la data que van recolectando, porque todo se mide. Esto es bien interesante. Exacto. La parte científica, o sea, la médica, la que no es, la parte de comunicación, la parte de transporte, o sea, todo en la vida se mide. Y en base a eso, o sea, son los estudios, porque no se puede medir a billones de personas que hay en el mundo. Exacto, entonces exactamente, por Se agarra un porcentajes de grupos que sean representativos, o sea, una muestra representativa de N cantidad de personas, con N cantidad de características, y ahí es donde se hacen las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, el tema, me han preguntado muchas pacientes de las copas, los discos, los panties menstruales, que la menstruación ecológica, y hay muchos colegas que dicen, esas modas, pero realmente son modas, pero que han probado beneficios. Ok. Por ejemplo, la copa menstrual es un dispositivo de silicón que no, digamos, tiene mayor interacción en el cuerpo, no es tóxico, es un material que incluso muchos instrumentos y cosas pues, quirúrgicas las hacen de ese material, y ha venido a revolucionar el tema de las toallas y los tampones en estas pacientes que de repente se irritan mucho la zona íntima por el material de las toallas, o aquella paciente que se descuida y se deja la toalla sanitaria o el Tampax. O que muchas veces la gente dice, ok, desde chica tengo un problema, siempre siento que tengo un pie más corto o estoy así de chueca, o sea, todo el mundo se mancha. Yo creo que en algún momento de la vida la gente se mancha. Y en aquel entonces no teníamos la posibilidad de tener otras opciones. Entonces, tener algo dentro, creo que acabas de decir algo bien interesante y me gustó, porque la gente dice, ¿cómo voy a meter algo de ese material que no sé
si es un buen material. Exacto. Yo creo que acabas de decir algo interesante. La gente se pregunta, ¿el material de la copa es bueno o no? Ahora, la gente no entiende cómo se mete algo que por fuera es así, pero luego o sea... Es blandito para los que no lo han visto, Ajá. eso se deforma, o sea, tú Ujú. lo puedes apretar Ujú. y la idea es que lo dobles como en sí mismo Ujú. para que quede así como un dobladito, delgadito, y se introduce con los dedos hasta lo más adentro ya cuando topas al Ujú. final, porque la copa queda, digamos que este es el cuello del útero, Ajá. mi tacita de café, Ajá. la copa queda como abrazando Ujú. el cuello del útero así como para que... Luego se abre. Ujú. Exacto. Cuando tú la introduces, ella toma la forma. Consulta, ¿tiene tamaños? Sí. ¿Y cómo tú sabes cuál es tu tamaño? Bueno, esa es una buena pregunta. Usualmente te dicen que con los dedos, que midas, pero eso es un poquito incómodo. Yo siempre les digo, Ujú. pregúntale a tu ginecólogo, pregúntenme a las que Ok, son mis claro. pacientes, Ujú. porque vienen de small, medium y large. Entonces, digo, la gran mayoría de pacientes, y más si no Ujú. han tenido bebés, están entre un S y un M. Ok. Por ejemplo, que se Ujú. puede, que la gente tiene un tabú que si se puede o no se puede utilizar cuando no has tenido relaciones, sí se Claro, puede buen punto. introducir Ujú. con mucho cuidado para no lastimar el himen y tal, pero bueno, las pacientes que no han tenido bebés entre un S y un M, igual cuando uno toma, por ejemplo, el Papa Nicolau o algo, que uno ve el cuello del útero, uno ve el tamaño. Entonces, tú le dices a la paciente más o menos la orientas. Ya las pacientes que han tenido bebés, como por ese cuellito del útero ha pasado pues un bebé o dos o quién sabe pues cuántos, el cuellito del útero tiende a ser más grande y a veces requieren un L. No es lo mismo el tamaño. Pero no es un L, ¿ok? Exacto, no O es sea, un es un L, L. vamos. No es lo mismo el tamaño de la Ajá. copa que la cantidad de flujo que recoge. Ah, ok. Porque el tamaño va en cuanto al cervix, igual los discos menstruales, que también es otra, entre comillas, moda, pero una moda buena, está aprobado también por las sociedades médicas. Es similar a la copa, pero en vez de ser así como una copa, parece un disco. Es así como alargadito, o sea, es un disco, se introduce y también se dobla, se introduce. Parte 2, vamos a traer las cosas que Oye, te sí, vamos a ¿ves? mostrar. La parte 2, los dispositivos. Mira, hay algo bien interesante porque las redes sociales vinieron a revolucionar muchas cosas y yo cuando veo, yo digo, no puede ser, o que yo me estoy perdiendo de esto, o que realmente esto está bien, está mal, o puede ser que no. Exacto. Y yo le decía a Gretel, en serio, hay cosas que definitivamente yo nunca voy a hacer, pero hay cosas que la gente siempre duda en que puede hacer. Y ya hay una realidad. Imagínate tú y yo en el consultorio y que yo venga y te diga, Gretel, yo vi una chica que se puso una bandeja con una hierba y un vapor y ella se abrió y tenía un vestido y se puso encima de eso para purificar su vagina. Entonces tú te imaginas, o sea, a veces a la gente le da pena preguntarle ya sea a su doctor, hombre o mujer. Exacto. Yo le pregunto eso a mi doctor, él no va a juzgarme, pero él me va a mirar de una manera y se va a reír. O sea, yo también me voy a reír, pero yo tengo toda la confianza con él. Punto 1. Creo que debes conseguirte un ginecólogo o ginecóloga que tú sientas que hagas clic y que tengas confianza. ¿Por qué? 100%. No solamente las cosas médicas se preguntan. Si yo tengo una pregunta así, tan básica como esa, o sabes que vi en TikTok, esto, ¿qué te parece? Yo creo que la persona más indicada no es a tu amiga, sino a tu ginecólogo. Pero da vergüencita, preguntar eso. En las redes sociales, porque lo que la vez pasada yo explicaba Ujú. en una historia, que cuando tú buscas en ChatGPT, Ujú. en ChatGPT tú pones, que quiero saber tal medicamento. Y ese tal medicamento en Panamá sirve para una cosa, porque acuérdense que los medicamentos tienen nombres comerciales. Correcto. Entonces tú vas a buscar, es que ChatGPT me dijo que eso era para la presión. Me pasó con una paciente. Ok. Y yo le digo, no, espérate, ¿cómo así? Y cuando me puse a buscar el genérico, que no es exactamente el compuesto farmacológico, en España le habían puesto ese nombre a un medicamento para la presión. Entonces ChatGPT tenía la información de España. ¿Y para qué era? ¿Era algo para algo Era ginecólogo? por una infección vaginal, pero aquí en Panamá ese nombre genérico... Entonces iba a colocar la pastilla de la presión. No, ella pensaba que yo le había mandado algo errado, que no, que eso es para la presión. Yo, espérate, no, o sea, ¿qué pasó? Entonces tú te vas a buscar, dizque las hierbas, eso que tú me lo mandaste, que yo casi convulsiono. Pero yo creo que aquí eso puede ser como una edición y poner, por lo menos la preparación de ese video sería genial. Exacto. Cuando la chica prepara el video, así un pequeño corto. Lo podemos poner ahí en producción, ahí en un pedacito, pedacito, a ver, se lo vamos a mandar. A ver, para que la gente tenga contexto, la chica pone agua caliente y empieza a tirar un poco de hierbas, un poco de cosas, hierbas bien, como estilo té. Ajá, pero cuando literal. todo el mundo piensa que se lo va a tomar, no, ya no se lo va a tomar. Ella lo coloca en un tazón, se pone en posición como si, ¿sabes? Así como en cuclilla, se tapa como para que el vapor quede todo concentrado y se pone así como para que el vapor purifique Exacto. su vagina. Yo le pregunté, Gretel, ¿eso
¿está bien hacerlo? ¿Está mal? O... Mira que te voy a ser 100% sincera, era la primera vez que yo veía una cosa así, cuando tú me mandaste eso, yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Lo Ah, busqué y le ujú. llaman el Johnny vaginal o vapores vaginales. Lo busqué porque, o sea, en ninguna revista, Ujú. libro serio había visto una cosa como Sí. esa, entonces Ok. me puse a buscar de dónde habían sacado esto. Ujú, Y parece que es como una técnica, obviamente, de los ancestros allá de no sé quién o ujú, no sé dónde, ujú. que cuando no existían Mente. medicamentos, no sé, algo se ponían a Ujú, hacer ahí. ¿Qué pasa? Sí, todos los medicamentos vienen de plantas, todo ujú, viene de las cosas naturales, pero ujú. hemos llegado al momento científico en el que una planta no te va a matar porque la Ujú, hemos claro. estudiado. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Y yo le digo a las pacientes, pero no entiendo por qué queremos volver a la era de las cavernas. claro, Ahora tenemos medicamentos claro. que te ayudan. Claro, yo soy muy parte Ujú, de las cosas naturales en cuanto a la ujú, alimentación, las claro. vitaminas, el ejercicio, Ujú, pero este tipo de cosas tienen consecuencias. Entonces, me puse a buscar evidencia ujú, científica de las ujú. academias, como dije, Ujú. y está estudiado todo lo malo que te puede pasar. Está Ok. estudiado. Primero que no tiene ningún beneficio, o sea, agarraron a un grupo de pacientes que lo hacían Ajá, y no vieron ningún beneficio de nada. el La vapor. vagina no respira, Ajá. ¿ok? Porque la gente lo asocia a Ujú. como cuando te mandan dizque las Estoy nebulizaciones. trancada, estoy trancada. Las nebulizaciones del Ajá, asma ujú, o que el ujú, eucalipto, ujú, nuestras vías respiratorias hacen ujú, intercambio gaseoso. ujú. Entonces, en ese intercambio de vapores y gases, algo Dice, beneficia, ok. o las Ujú, nebulizaciones de medicamentos que están estudiadas, pero la vagina no tiene ese intercambio. Por un lado, se han visto en los ujú. estudios pacientes quemadas y quemaduras severas, quemaduras hasta de Mm, segundo grado wow. por los vapores. Sí, Claro, porque quemaduras estás ahí y eso es un área muy muy delicada, muy delicada, sensible. exacto. La barrera de la Ujú, piel que tiene la ujú, vulva, más que solamente la vagina, que ujú, la vagina es adentro, ujú, los dermatólogos no me dejan mentir, esas pacientes que también se van a hacerse esos saunas y esas ujú. cosas, han habido quemaduras también, y tú le estás quitando su protección natural a Wow. la Ujú, piel. Y eso, ujú. además, allá abajo, te puede llevar a promover infecciones. Además que la hierba que tú estás usando ahí, tú no Claro, porque sabes. está como húmedo, el ambiente es Exacto, húmedo y hay que ver por cuánto tiempo. Cuando se ha dicho de exacto. que hay que evitar tener esa área húmeda, porque de hecho ustedes son bien buenos como especialistas y dicen, hey, los estudios revelan de que la vagina se limpia sola internamente, tiene Exacto. todo lo necesario y lo apropiado para que internamente, porque imagínense que tuviésemos que meternos muchas cosas para Limpiarnos allá limpiar. adentro. Claro, y que un cepillito para limpiar, o sea, no. Y esa es otra moda que ¡Ah! no. Un Hay cepillo, unos se mete en cepillo. cristales, Cristales huevos, jades, piedras preciosas, para no la preciosas, energía. dizque para el líbido, para mejorar el tensado vaginal, o sea, agarran ¿has visto Ajá. jades o Pero estas? te puede raspar internamente. Claro, te puedes lastimar porque la forma de la piedra te Claro. puede lastimar. Aparte, es un objeto extraño que no sé si Ujú. está limpio o no está limpio, si Ay, se no. deshace allá adentro. Entonces, no hay algo realmente Ujú, comprobado ujú, que ni alinee tus chakras allá abajo en la ujú. vagina. O No sea, alinea el chakra. mira, yo con el tema de, mira, tú puedes Ujú, creer lo ujú. que tú puedas creer, que los Claro, signos zodiacales, que la luna en Piscis, todo claro. lo que tú quieras, pero con el cuerpo y la salud no inventen. O sea, Sí. no hay algo que, como te digo, tú Ujú, puedas introducir ahí ujú, adentro que realmente te vaya ni a mejorar líbido, ni a ayudar con la ujú. resequedad. Obviamente hay geles indicados, Pero por hay, casos como específicos, o sea, por ejemplo, hay gente que no lubrica y eso es un exacto, problema, ya sea por tema totalmente. hormonal o sea por otras cosas, pero eso lo sabes cuando el médico dice, ok, creo que tú tienes este problema y creo que debes lubricar para que tu vida sea mejor, pero Exacto. no meter cosas que no sabes, literal, que van a cocinar en tu cuerpo. ¿Sabes? Hay algo bien interesante, hay tantos temas con respecto a esto que veía y te mandaba. Hay tabús o no tabús, sino que preguntas acerca de qué es realmente la menstruación. O Mm, sea, ¿qué es ese tipo de sangre que nosotros botamos? Y sí. obviamente ninguna de nosotras se ha ido a un laboratorio, agarrado un poco y ha dicho, dime qué contiene este tipo de sangre. Sí se le llama sangre, ¿no? Sí, es O sea, sí, no, sangre. ajá. Y mira, es bien interesante que lo mencionas porque hay mucho tabú o muchos mitos alrededor de la menstruación. Entonces, que si la menstruación purifica,
que si lo necesitas, que tienes que menstruar porque si no menstruas tu cuerpo no se desintoxica. ¿Eso es cierto o no? Totalmente falso. Para purificar, desintoxicar y eliminar toxinas están los riñones y el hígado. Eso es lo que te elimina o te... Okay. Entonces, claro, cuando vas a orinas, estás eliminando todo lo que tu cuerpo filtró a través de los riñones. Cuando haces pupi, todo lo que tu cuerpo recogió después de la absorción de alimentos y nutrientes en el intestino. La menstruación, ¿qué es? Y lo hemos mencionado antes y podemos poner un dibujito también aquí. El útero por dentro tiene una cavidad que se llama cavidad endometrial. El tejido que crece dentro del útero se llama, en esa capa interna se llama endometrio. Entonces, ¿cuál es su verdadera finalidad? Ser el sitio de implantación del embarazo. Cuando va creciendo el huevito durante el ciclo menstrual, a la vez va creciendo ese material adentro, cosa de que si hay un embarazo, ahí se implanta dentro del útero. ¿Qué pasa cuando no hay embarazo? El cuerpo dice, bueno, esto no se usó, lo boto. ¿Por qué no se usó? Es un material de desecho. Va con sangre, con las células endometriales, un poquito de coágulos y tal. Cuando uno, por ejemplo, toma anticonceptivos, o por ejemplo, estamos en menopausia o estamos dando pecho, ese material interno a veces no se produce porque está bloqueado, ya sea por anticonceptivos, ya sea por la lactancia, porque la lactancia, si tú lo ves de la manera filosófica, y eso se lo aprendí al doctor Cerotas, y yo, ves, tienes razón. Filosóficamente hablando, cuando estás dando pecho, tú estás criando un bebé, o sea, tú estás... hablando allá en la época de los animales, así bien hablando en lo wild, en lo natural, tu cuerpo dice, yo no me necesito reproducirme porque yo estoy criando un offspring, una cría, un bebé. Entonces, está todo como conectado con el proceso que pasó y el actual. Y dirigido a dar pecho. Entonces, la hormona que se genera, digamos, a nivel cerebral, que es la prolactina para producir leche, como que se encarga de bloquear el resto de las hormonas. Y no ovulamos, por ende, al no ovular, no menstruamos. Porque, como dije, el ciclo es creciendo huevito, creciendo ese tejido interno. Entonces, si no lo estás produciendo, como dije, por anticonceptivos, por lactancia o en menopausia, que ya no se produce, no pasa nada. La gente tiene el misconception de que eso se está acumulando, que se te está yendo para el resto del cuerpo, que se te va para el cerebro. Las abuelitas dicen que te estás intoxicando porque no estás menstruando. Y eso no es así. Por ejemplo, pacientes con endometriosis, que nosotros en cierto punto queremos que no menstruen para que el resto de las áreas de endometriosis también no crezcan, no se inflamen. Uno le da ya sea anticonceptivos o medicamentos para que no menstruen. Entonces, pero es que no se genera, no es que está acumulado. Es que al no generarse no existe, no está. Exacto. Entonces, o sea, sí, porque creo que mentalmente la gente dice, no, ¿dónde está metido? ¿Dónde está? ¿Lo tendré en la barriga? ¿Lo tendré dónde? Sí, es muy común pensar eso. Entonces, a veces tú le dices a una paciente, mira, necesito que no menstrues por un tiempo, por X o Y viene la mamá alarmadísima, o viene ella misma, que ella leyó que le va a dar cáncer, que se le va a ir para no sé dónde, y eso no es así. Entonces, esa tendencia de pensar de que es que si el doctor... Me han escrito, es que doctora, es que me voy para la playa y yo quiero que no me venga la regla. Esa es clásica. O me compré un crucero y justo me voy de crucero cuando me viene la regla, ¿qué hago? Entonces tú le dices, no, toma tu anticonceptivo de forma continua. Dios, doctora, pero entonces, ¿qué va a pasar con esa regla? ¿Para dónde se va? Entonces, no. De crucero también, mi amor, se fue de crucero. Se fue de crucero, exacto, así que no pasa nada. Hay algo, pero entonces, ¿qué pasa si... No, estamos hablando de esto, yo sé que, por favor, de hecho, pon esto antes de... No comas al ver este podcast. No comas. Vamos a hablar de cosas raras. Vamos a hablar de cosas... Yo creo que este es el primer clip, no comas. Ok, ¿qué pasa si yo agarro eso? O sea, lo que está haciendo la gente es como tendencia. El problema es eso. Hay una persona que tiene 5 millones de seguidores, pone que se coloca la menstruación o la sangre de la menstruación en la cara para hacerse una mascarilla, porque ahora vemos a los dermatólogos pinchando con las plaquetas. Pero la gente inventa unas cosas impresionantes. Entonces la gente dice, si bien mi cuerpo es natural, si Dios lo hizo es natural, me lo puedo poner. Exacto, hasta de fertilizante la están utilizando. O sea, se están volviendo a ingresar, ¿cómo es? No, el fertilizante para las plantas, en la tierra, sí. Entonces, bueno, mira, daño no te va a hacer. O sea, la sangre esa no es que tiene toxinas, pero no tiene tampoco, ¿qué pasa con lo que mencionaste? Que sí tiene estudios serios, el tema de las plaquetas. Claro. Son plaquetas de tu sangre fresca, por así decirlo. Eso ahí abajo no es una sangre fresca, como dije, son células, material de desecho que no se utilizó, coágulos. Ahí no hay células
realmente suficientes regenerativas, o por lo menos hasta el momento no se ha comprobado, de que Claro. realmente sea como en el caso de las plaquetas, Ujú. que te están sacando de tu sangre, de tus venas, que viene de tu sistema circulatorio antes probablemente que haya pasado. Eso ahí abajo, como te dije, es un material que crece Ok. de células que luego no se utilizan y se botan, no tienen capacidad de regenerar nada. Ah, interesante. Entonces, hasta el momento no se ha comprobado que ponerte eso en la cara te vaya a causar ningún beneficio. Tampoco te va, ahora los dermatólogos aquí me pueden decir, deja de estar diciendo que no tiene mal efecto porque se van a estar poniendo, Ajá. te puede generar infecciones, Pues acné, claro. te puede, claro, porque Pues no, es un material de desecho. aparte otra cosa, yo creo que todo lo que tú te coloques, independientemente que sea avalado o no por un médico, todo tiene que tener un tratamiento. Entonces tú, o sea, pasar de salir de ahí abajo, el proceso que tú te vas a colocar en la cara, o sea, literal es una piel bien delicada, Claro que que puede sí. tener una reacción. Entonces debe tener un proceso, independientemente de lo que sea, un proceso, un cuidado. No, eso es súper importante porque al Y no final lo va esa a tener. sangre salió también de la parte de la vagina. La vagina tiene bacterias que no necesariamente están aptas o son buenas y es ácida. La vagina es Claro, ácida, claro. el pH de la vagina es diferente al de la piel. O sea que tú estás agarrando esa sangre, Ujú, que primero dije es de desecho. ujú, Segundo, pasó por la vagina, ujú. ácida, con bichitos y bacterias. Y te la estás poniendo con toda esa porquería en la cara, versus las plaquetas que vienen de Claro, un lugar que te la claro. están sacando con una jeringa estéril, con todo No, súper es que te lo está limpio. haciendo un profesional. Yo soy muy, Exacto. muy pro a los profesionales. Yo le digo a la gente, dejen de inventar, porque de verdad, ¿saben qué es lo más triste? Que luego viene el profesional Y tiene que que lidiar con el... tiene que arreglar el problema. Que de hecho, yo te voy a decir una cosa. A veces yo digo, cuando yo tenía ese sentimiento en mi corazón, yo decía, deberían no atenderlo, mira. Pero no, bueno, no, yo cambié y dije, no, hay que ayudarlos. Pero hay gente que dice, no te hagas eso, no te hagas Y de eso. todas maneras Te lo lo haces hacen. con un no profesional o inventas y luego necesitas un profesional. ¿Por qué lo buscas luego? O sea, ¿por qué Sí. no hacerle la pregunta? Y hay tantas cosas, hay que tener mucho cuidado con lo que son las redes sociales. Mm, Y los médicos tienen un reto ahorita mismo bien sí. interesante. Uno, los inventos de la abuela, los inventos de la amiga, los inventos de Google y ahora ya no eso, los inventos de ChatGPT Y de TikTok. y de TikTok. Por los influencers que, o sea, yo tengo amigos que adoro Ujú. son buenos influencers, pero hay malos Claro. influencers. Hay Ujú. influencers que digo, ¿por qué malos? Porque tú puedes usar tus redes para generar un cambio Pues positivo claro, es e así. informar de manera positiva. Pero si Ujú. tú te pones a inventar y tienes 5 millones de seguidores, esos 5 millones de seguidores muchas veces son adolescentes, Claro. niños que de repente no tienen un criterio o no le preguntan a los Ujú. papás o van al médico a consultar y pueden hacerse un daño por una Ujú. influencia que tú generaste. Entonces, Ujú. hay que usarlo como cambios positivos y entonces ese es el tema. Por lo que te Ujú. decía de las complicaciones que puedes tener y el tema de la menstruación como fertilizante, hey, vamos, a la Ujú. tierra eso no le va a causar problema, pero a ti sí. El tema de la cara, de Ahora, ponértelo en un lugar que no, si se lo quieres poner a las claro. plantas y crecen, Bueno, fine. recordemos que, o sea, yo creo que eso había sido un poquito más discreto, Gretel, pero recordemos que estaba la moda y continúa. Hay gente que ha dicho afirmativamente que tiene 15, 20 años tomándose su orín. Y eso ha sido Sí. una discusión médicamente hablando, donde la gente dice, no, eso es un desecho. Otros dicen, no, que sí es algo Sí. que te... O sea, imagínate. O sea, sí, y de hecho, no solamente se lo toman porque, como tú dices, ha habido en la vida influencers, tanto en redes sociales, pero recordemos que los grandes influencers desde hace muchos años han sido artistas, actores, y Sí. artistas decían, hey, yo me tomo mi orín. Sí. Entonces la gente decía, si ella se lo toma y se ve, no, no, pero ella no te dice las cirugías que se hizo en la cara. Ella no te Exacto. dijo todo lo que se estiró. Entonces tú Te dices, está no, esa ya diciendo tiene que esa se cara toma el divina. orine. Es como que Exacto. yo digo ahorita mismo que no, yo me tomo el orín desde que yo tenía, me explico, 10 años. O sea, la gente decía, oye, pero Natalia tiene, no Natalia, tiene, no tiene espinilla, le exacto. voy a creer. Es el orine. Porque siempre se apela, vamos, si no lo digo mal, a cierto tipo de ignorancia, pero yo soy Claro. ignorante en muchas cosas que desconozco, porque a eso se le llama ignorancia, no es un insulto. Yo soy ignorante quizás en el tema de la aviación, no conozco términos, también médicamente Exacto. tampoco, pero por qué hice este podcast contigo y acepté tu gran invitación? Porque digo, yo creo que es responsabilidad de los que queremos que la gente le vaya muy bien, de tener esa información correcta, de que la gente siga respondiendo a los médicos, que la gente si tiene una pregunta lo haga a los médicos y que se consiga uno. O sea, hay gente que todavía tiene 10 15 años que nunca ha ido a un médico. Sí, no, y mira, ahora que dijiste que me quedé con Ujú. eso en la cabeza de las modas,
Me acordé de la Eva Luna y Camilo, que si se comieron la placenta, esa era otra moda. La Todavía, placenta. la placenta después del parto, que en la naturaleza ocurre. ¿Tú sabes por Ujú. qué los animales se comen la placenta? Ujú. Porque la placenta tiene sangre. La sangre, Claro. los depredadores la huelen Claro. en la selva. Cuando la Ujú. leona se va en una esquinita a tener su parto, evitando que otros animales vengan a Claro, querer los comerse a sus depredadores, sí. cachorritos, se comen la placenta para no dejar rastros del parto. No porque la placenta realmente tenga algún beneficio, entonces la gente inventó ahora agarrar la placenta y volverla batido o volverla cápsula o la deshidratan y se la comen. Mira, Yo no puedo. hay cada cosa. Cuando las pacientes me dicen que yo me puedo llevar la placenta, ¿Para doctora, qué? yo, mira, haz lo que quieras, Pero eso ¿cómo? es tuyo, pero no tiene ningún beneficio. No tiene más hierro, eso no es así. Sí, la placenta cuando está en el cuerpo se encarga de llevarle los nutrientes. Ok, ¿qué hay dentro de la placenta? La placenta es un conglomerado de vasos sanguíneos, células que generan el intercambio entre mamá y bebé. Sí le da nutrientes al bebé cuando está dentro, digamos, Ajá. conectada a la mamá y Claro. conectado por el cordón umbilical al bebé. Ese es el Ujú. órgano, porque es Ujú. un órgano que se encarga de ese intercambio de nutrientes y que el bebé Para reciba esa todo lo función. que necesita en su momento. Una vez la placenta sale, Ujú. son, como dije, células al final Ujú. muertas que ya no tienen, ya no tienen esa capacidad de seguir generando nutrientes. ¿Por qué? Porque los nutrientes los manda mamá a Cuando través en la de conexión. la placenta al bebé. En la conexión. Entonces, que si te la comes para evitar la anemia, no, la No, anemia la evitas. Ok, necesito preguntarte algo. Espérate un momento, Auxilio. O sea, me la llevo en un cooler y luego la hago a la parrilla. O sea, ¿cómo? Literal. O sea, no. Lo pregunto porque yo no puedo, o sea, yo no puedo comer ni hígado, Yo tampoco. o sea, ni guácala, corazón. guácala, Entonces guácala. yo pregunto, ¿cómo yo hago la placenta? ¿En salsa a la parrilla? O sea, no me imagino a alguien partiendo. Auxilio. Viste picado, hígado No, por encebollado. favor. O sea, pero de verdad. No, sí, Pero, esto es o una sea, moda. eso es. Pero ¿a qué sabe? No tengo idea, ¿A ni qué? quiero saber. Ay, no, Pero la hacen, claro, la gente empezó con esa moda de la licuaban. No, Esa era una. no, por favor. Ves que No, no coman antes de este podcast. Antes de este podcast. Pero la otra moda que surgió era que ¿Qué? gente, no quiero decir seria, pero había gente que se estaba dedicando a apoyar a estas mamás que querían hacer eso Claro. y se llevaban la placenta y la volvían cápsulas. O sea, ¿cómo? No sé, la deshidrataban, luego la volvían polvillo y la volvían cápsulas. Ahí no hay realmente, no se ha comprobado científicamente, Ujú. vuelvo y digo, en los Ujú. estudios serios Ujú. de las sociedades que se dedican a esto, que eso tenga algún beneficio. Si no, créeme que ya estaríamos a todas las pacientes dándole Claro. placenta en cápsula y realmente no. Tiene años esto Claro. de estarse estudiando y no se ha comprobado ningún beneficio hasta el momento. Claro, pero hay gente que se avala por, o sea, avala medicamentos, o se avala por alguien que dice y tú Es crees lo que tú quieres te digo, creer. la Eva Luna publicó, Eva Luna, Ujú, la ujú. esposa de Camilo, hija Sí. de Ricardo Montaner, influencers famosos, como dijiste, Ujú. artistas, publicaron que ellos habían hecho eso, que hicieron todos los seguidores automáticamente ir a hacerlo. Entonces, este tema de la cápsula y la cosa, pero a veces la gente estaba comiéndosela directo, así como tú dices, a la parrilla o licuado, lo que fuera, y eso puede tener bacterias también, o sea, Es que tiene un tratamiento, o sea, es una... sí. O sea, no, es súper duro. O sea, de verdad que esto es como un pequeño resumen para ver, también para que la gente tome conciencia, ¿no? Porque probablemente se nos escapen muchas cosas. De hecho, que tú has visto en TikTok o que has visto en las redes sociales, sería brutal que en este video la gente pudiera escribir, oye, ¿y qué piensas de esto? Y hacer más partes, porque sí es responsabilidad de la gente, de hecho, es responsabilidad tuya, que tienes una cuenta de Instagram, una red Así social, es. así sea con 100 seguidores, cualquier cosa que pongas, alguien de verdad en su inocencia o en búsqueda de una respuesta puede decir, yo necesito esto, yo no me siento bien, siento que tengo una infección en la vagina, no tengo dinero para ir a un ginecólogo, pero la gente piensa así, el seguro me lo da no sé cuándo, o no puedo, o sea, no sé, la gente se busca muchas... Sí. Hay realidades y situaciones y hay otras que también son excusas. Y voy a utilizar esto. O sea, si el vinagre en el tiempo de antes limpiaba la vagina, entonces voy a meterme vinagre para poder... O sea, ¿ves? O sea, porque la gente dice, pero bueno, la gente no estaba cerca a un médico, no había tanta ciencia y la gente dice que el vinagre, la gente se lavaba con vinagre la vagina para poder... Vinagre, bicarbonato, he visto también que las pacientes actualmente, porque es lo que dije anteriormente, en el tiempo que no había medicina, en el tiempo de las cavernas, en el tiempo que vivíamos 25 años, ahora vivimos hasta 80 por los avances que han habido.
Sí, porque muchas enfermedades destruyeron a la humanidad, porque no había una vacuna, porque de Claro. verdad que... No, y tú te daba una infección, las mamás que, por ejemplo, daban a luz Sí. y les daba una hemorragia o les daba una infección, se morían. Sí, en casa. Muchos cuentos de estos de la época, yo veía mucho estas series que Bridgerton, no sé si la Sí. llegaste a ver. En esos entonces, hasta la gente de alcurnia se moría en los partos, porque se infectaban, les daba hemorragia. Por esa razón es que tenemos los cuidados que Y tenemos también ahora. cuando los bebés no podían salir, porque a veces quiero que sepan que los acusan a ustedes como médicos. No, es que quieren hacer una cesárea porque simplemente la cesárea vale un poco más Y que el sabes parto que, natural. y el sabes parto natural. que no es cierto, nos pagan lo mismo. Lo hablábamos la vez pasada, yo hice un podcast de cesárea versus parto. Ajá. Y la gran mayoría de los seguros Ujú. te pagan lo mismo. Y en el parto vaginal, digamos una paciente que no tiene seguro, tú como médico te quedas 10, 12 horas, tú puedes cobrar Ujú. las horas del parto y al final cobras más que una cesárea, que nada más Claro. es el procedimiento. Claro. O sea que ese misconception de que el médico quiere cobrar más, Ujú. realmente no. Y la cesárea, que lo mencionamos en Ujú. justo el episodio anterior que Ujú. dijimos, parto versus cesárea, no está exenta de complicaciones, pero el parto tampoco. Entonces, la cesárea llegó para eso que ibas a Ujú. comentar, los bebés que no podían nacer, Claro, que no que de venían hecho en nunca se, posición. nunca se colocaron en posición, entonces, pero ya tiene que salir. Entonces, ahora se puede medir mediante ecografías. ¿Me corriges? Si el Sí, bebé está en posición, no hay que hacer una cesárea, porque eso evita, por ejemplo, que la madre muera, y de hecho sigue pasando en lugares muy lejanos de nuestro país. no te ¿Sabes que a la vayas mamá muy de mi abuelita lejos. le pasó? ¿Ah? La mamá de mi abuela le pasó. Sí, Sí, murió en el murió en parto. el parto. Y es que, mira, no te vayas muy lejos. Aquí en Panamá hay un caso muy famoso, muy sonado, que ocurrió en media pandemia de un tema de un parto en casa, del famoso parto en agua. Esto es otro tema que está en sí y no. ¿Por qué sí y no? Hay el tema de, yo estoy totalmente a favor del parto respetado, de evitar tactos vaginales innecesarios, de tener a la paciente que no pueda caminar, de tenerla amarrada a chécheres. Yo le digo a mi paciente, una vez tú entras al hospital, siempre y cuando yo garantice cada cierto tiempo que el corazoncito de tu bebé está bien, Claro. vamos bien. Tú puedes guindarte, hacer yoga, ponerte en la bola de 4 para arriba, Sí, para porque ahora hay abajo. formas Sí, también. Sí. y full respetado. Ajá. Pero el tema en este país, ayer veía casualmente un episodio de una serie donde una paciente en Estados Unidos estaba dando a luz en su casa. Okay. Y una de las cosas que mencionaron, el esposo como que hacía como un checklist. Ajá. Dice que el hospital nos queda a 3 minutos. ¿Qué Ujú. hospital en Panamá te queda a 3 minutos con el tranque que hay? Sí, no es posible. Tenemos a la midwife aquí. Cualquier cosa, tenemos a el first response, o sea, los médicos de paramédicos y tal, allá afuera está la ambulancia. Tenemos el monitor, no sé qué, o sea, ellos tenían digamos, el ambiente adecuado Claro. para tener ese tema, que de por sí el parto en agua está también en que tiene muchos beneficios para la analgesia de la mamá, para relajar los músculos, pero bien monitorizado y bien, porque al momento del que el bebé nace hay que tomar ciertos cuidados que es difícil, es algo que está en estudios, Claro, todavía no porque la está al gente 100%. dice, ok, entonces como la humanidad, porque hemos vivido muchísimos años sin esas partes médicas, o sea, sin tanto protocolo, sin tanta esterilización, pero claro, tampoco está en data toda la gente que lastimosamente falleció por no tener esos cuidados. Y es como tú dices, si Exacto. tenemos la oportunidad del beneficio del estudio, de la ciencia y utilizarla a nuestro favor, ¿por qué no hacerlo? Y es algo bien interesante porque, ¿qué ocurre? Aquí lo que se evita es que existan más muertes hacia las madres y hacia Exacto. los bebés. Y hace poco, como te decía, hubo un caso aquí en Panamá muy famoso de una persona reconocida que lamentablemente su bebé falleció porque, pues, los detalles de dónde estaban, cómo estaban, no sé, pero sé que fue un parto en una casa o en un lugar que hubo una complicación y no llegaron a tiempo para que el bebé, pues, sobreviviera. Entonces, en Panamá no estamos ahí todavía. Existe, o sea, el tema de la monitorización del corazoncito del bebé nos ayuda a tomar la decisión. Entonces, en Estados Unidos, como decía, en esta serie, que era basada en California, donde todo es primer mundo, aquí no tenemos esa ventaja y pueden, o sea, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, o sea, que la placenta empiece a desprenderse del útero y empiece una hemorragia, es algo que yo tengo menos de 5 minutos para sacar ese bebé antes que muera por la falta de sangre que le llega.
o que salvar a esa mamá por la hemorragia severa que puede tener. Imagínate un tranque a las 5 de la tarde de una persona tratando de llegar, por decir un lugar, a Punta Pacífica. No llega. Claro. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar. Y de hecho se han dado casos, historias súper lindas que hemos visto de personas que les ha tocado dar a luz en un taxi, en un bus. Claro, Sí. si vemos los estudios, vamos a darnos cuenta que de 100 personas, quizás hay una persona que se complica. Pero aquí la idea de la ciencia siempre he sabido que es minimizar eso. Exacto. Y que tú no seas ese uno. Ese uno, porque Ujú. de hecho, ¿cuántas personas hasta también ha ocurrido que en hospitales por no utilizar algún tema esterilizado o algo, porque no somos perfectos? También la persona se ha Exacto. infectado. Son tantas cosas, pero al final es realmente llevarles a ustedes que tomen la decisión correcta, porque este tipo de mitos o realidades lo que van a llevar a la gente es a cometer situaciones o a no pensar bien. Que si te pregunto, ¿está bien o no el tema del parto en agua? Dirás, quizás sí, pero regulado, con un Exacto. médico, o sea. De hecho, que está también en Porque recomendaciones. ¿qué pasa si tu caso es la excepción? Es que Exacto. esa es la probabilidad que no se sabe. Sí, esa es, como te decía, una de las cosas que está de moda, digamos, Ujú. pero está entre sí y no. Las que dicen las sociedades, estas científicas, la American College y todo lo demás, tienes que reunir, es más, ellos tienen en sus hospitales tinas para los partos en ok. agua en el hospital, Por si acaso. monitorizado y todo lo demás. Ujú. Ahora, existe el parto en agua en casa, en Ujú. Estados Unidos también, en Europa y tal, pero ¿qué dicen las sociedades? Ujú. Tienes que cumplir con tener un hospital Ujú. a menos de 5 minutos de Ujú. distancia, exactamente no sé los Ujú. minutos que ellos ponen, pero a la vuelta de la esquina. Tener un Ujú. equipo de first response, que le llaman ellos, Ujú. que es prácticamente tener una ambulancia parada afuera de tu casa Claro, por si hay acaso. alguna complicación. Ujú. Que tengas un monitor, como una monitorización Ujú. del corazoncito del bebé, que no es como que, yo lo escucho y ya. El monitor Ujú. fetal, o sea, el monitor para ver Ujú. la frecuencia Ujú. cardíaca fetal, es un aparato especial en el cual marca como si fuera un electrocardiograma. Ajá. No es que nada más lo escucho y ya, aunque también se Ujú. puede escuchar, pero uno tiene que Y- tener el conocimiento de saber cuáles son los latidos normales y cuáles no. Pero es decir, o sea, tiene que estar el ginecólogo y también tiene que haber un pediatra, imagínate. Sí, es que idealmente ellos te Ajá. dicen que esté lo que ellos le llaman la midwife, que es la Ujú. partera, Ajá. o el ginecólogo cerca, pendiente, porque la midwife es partera. La Ajá. midwife no puede resolverte una complicación, Eso. una hemorragia, Ni- da como los primeros Muchos auxilios. El pediatra porque tiene que recibir al bebé. Ujú. El pediatra es el que se encarga de, o sea, yo molesto siempre a Ujú. mis amigos pediatras, yo lo saco y tú te encargas, literal. Yo lo saco, nació bien, no hay que hacerle reanimación, el pediatra es el que lo reanima. Y muchas veces hay bebés que necesitan de urgencia colocarlos en una, ¿cómo se llama? Una La incubadora, incubadora. ¿no? O ponerle un tubito para respirar, y eso son cosas que tienen que ocurrir dentro de los primeros 10 minutos. Si Claro. eso no ocurre en los primeros 10 minutos, el bebé puede quedar con Que secuelas. la gente dirá, bueno, lo que pasa es que sí, no es todo el mundo. Sí, pero por eso existen historias que narran estas tristes situaciones, porque hay gente que le pasa. Exacto. O sea, por ejemplo, la gente puede escribir ahorita mismo en este podcast. De verdad, tú has escuchado la historia ya sea de tu tía, tu abuela, o sea, en mi familia existe una persona que falleció en aquel entonces en el parto, o sea, sí fue real. Y si tú Exacto. preguntas, yo creo que existe una persona en cada familia Claro. que le pasó, porque quizás si hubiese estado la tecnología, la ciencia en aquel entonces, ella hubiese podido tener acceso, no estuviera, o sea, hubiese estado viva. Entonces, ¿qué pasa? Que es un niño huérfano. Claro, y mira, con todo y que la tecnología ha avanzado tanto, todavía dentro del hospital, yo que trabajo a nivel público, vemos casos que tú dices, Claro. y con todo y la tecnología, con todo y que la ciencia ha avanzado, las cosas siguen Pasan, ocurriendo. sí, Entonces, claro. se han minimizado gracias a estas cosas, y por eso es importante pues que hoy tocáramos, y creo que nos han quedado todavía bastantes Bastantes. para hacer siguientes partes, y como dijiste, Ujú. traer aquí los dispositivos y mostrarlos, Sí. porque realmente esta parte de los tabús, y no Ujú. tanto tabú, sino
las invenciones. Claro. Las invenciones y seguir modas, no siempre las modas y no siempre porque sea natural es lo correcto. El problema de, y por eso yo creo que estamos haciendo este podcast, es que simple y sencillamente, si no tuvieran como efectos secundarios, si no hubiese complicaciones, yo creo que nadie hablaría de eso. El tema es que si a una persona le funcionó, no significa que a todo el mundo le funcione. Y el tema es ese, puedes crearte algún tipo de infección si pones tu menstruación en tu cara, Exacto. si tú realmente te metes un vapor o te metes un cristal o te metes algo dentro de la vagina que realmente no deberías hacer. ¿Y por qué buscarte una mala hora? Porque meter algún tipo de artefacto que tenga algún tipo de infección en una zona Exacto. que es abierta internamente, yo creo que podría causar, vamos, una complicación bien grave. No, por Y no es la idea. supuesto. No, y estas cosas que estos preparados que te hizo, que alguien te hace en Ujú. una, ay, mira, yo te Ujú. pongo esta hierba y esta cosa y esto te va a ayudar. Tú no sabes esa dosis como vino, ese Claro. preparado de ese compuesto, de ese medicamento. Entonces, O por aceiticos algo... para oler bien y lo que muchas veces traen es alcohol. Exacto. Y se meten entonces aceites con alcohol dentro de la vagina. Es que, sí, miren, es interesante esto, por favor, coloquen acá abajo. Todo Sí, no, lo que todos los ustedes creen, comentarios, sí. sí, todo lo que ustedes han escuchado, esto está bien, esto se puede, vi esto que lo otro, porque hay demasiadas Sí, cosas. o dizque usar aceites, dizque, he escuchado, Ujú. dizque el aceite de almendra o el aceite de no sé qué como lubricante. Ay, Esos no. aceites no tienen pHs adecuados para introducirse en la zona íntima tampoco. Y no sabes si realmente estos son hechos naturalmente, porque Hechos hay naturales, aceites exacto. que se hacen a base de otra cosa, con olores de almendra, pero no precisamente de la almendra natural. Y no tienen, digamos, una adecuada composición para estar en contacto con la piel. Bueno, la piel todavía sigue Sí. siendo un poco más fuerte que lo que puede ser la zona íntima, la zona vaginal. Claro, porque por ejemplo, no es lo mismo colocarte perfume en la piel, porque yo sé, chicas, Eso, ustedes se ponen perfume allá abajo. sí. Perfume. Sí, me han El llegado. perfume tiene parte de alcohol Tiene también. alcohol, tiene esas fragancias, tiene diferentes, el famoso pH, todo tiene pH, digamos, el Ujú. pH de la saliva, el pH del perfume, el pH de la vagina, y no es lo mismo. Por eso es que a veces también algunas prácticas sexuales también propician infecciones, Ah, sí. porque si no tienes la adecuada higiene, Ujú. también. Entonces, como digo, hay tantas modas que la gente a veces cae porque lo escucharon Ujú. o porque son naturales o porque me dijeron. Y como bien dijiste, primero cada paciente es diferente. Ujú. Cada parte del cuerpo es Es diferente. No es el mismo jabón o crema que usas para la cara que para la la piel. piel. Entonces, ¿por qué vas a usar lo mismo en tu zona íntima? Entonces, Ay. pregunten siempre, no inventen. Para eso están estos espacios, Sí. Nati. Yo te agradezco. Y viene segunda parte porque estuvo Segunda muy y tercera, bueno. porque estoy segura Sí. que la gente va a Me escribir. encantó, de Y va a verdad decir, que sí, te agradezco infinitamente tu A ti, tiempo a y que ti. me hayas acompañado a hacerlo súper llevadero, tú tienes toda la experiencia en eso y podemos, pues de verdad que hacer muchas más partes para más Sí, información. sí, porque para mí es importante, no es mi rama, no es mi rubro, pero como tú dices, yo creo que hay que siempre influenciar hacia lo positivo. Para mí es importante que las mujeres no sufran, o sea, que las Exacto. mujeres no sufran y que no tengan vergüenza preguntarle a su ginecólogo, nadie, no te van a juzgar. Se va a reír quizás si le dices, me puedo meter un cristal o me puedo meter algo, pero pregúntaselo, porque yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Así Hay es. muchas personas no tienen idea lo que tienen que ver los ginecólogos y por eso yo acepté esta invitación, Sí, porque ella dice, hay personas que por ignorancia hacen cosas tan fuertes que te pueden llevar hasta la muerte. Cosas, algo totalmente. tan inofensivo te puede llevar a la muerte, de verdad, porque no todo el mundo tiene el mismo cuerpo y a no todo el mundo le funciona lo mismo. Y por favor, Exacto. las personas que tienen la capacidad de poder influenciar a otras personas, si usted no es médico, no lo haga. O sea, vamos a hacer otras cosas chéveres. Puede informarse Sí, y luego transmitirlo. y luego transmitirlo, claro, como estamos haciendo ahorita, pero esperen segunda y tercera parte. Esto no es segunda parte nada más. No, Vas a yo- ver la uf. cantidad Epa, de cosas. Exacto, ay Nati, muchísimas gracias. Nati. Y a todos, de verdad que mil gracias por sintonizarnos siempre en Cuéntamelo Todo. Y como dijo Nati, dejen sus comentarios y sus Sí. preguntas para las siguientes partes. Chaito, gracias. Besitos.